Si notes de horror extransire. Sean todos bienvenidos, esperamos que este video les agrade mucho y nos acompañen hasta el final. Como todos saben, las brujas y la brujería no son únicas de un solo lugar o país. Las brujas vivieron, viven y vivirán regadas por todo el mundo. Por esto el conjunto de experiencias de brujas y brujería que les traigo el día de hoy, tienen origen en la cordillera de los Apalaches. Este video se titula, Las brujas buenas de los Apalaches. La región de los Apalaches es una cordillera que se extiende desde el sureste de Canadá hasta el centro de Alabama, en Estados Unidos. Abarca 14 estados, entre ellos podemos mencionar Terranova y Labrador, Quebec, Vermont, Pensilvania, Virginia Occidental, entre otros. Aquí en los Apalaches, bajo toda esa neblina que se extiende sobre las montañas, hay un montón de historias de brujas que se remontan a cientos de años atrás. Bajo este contexto, te cuento esta historia que viene de la abuela de un amigo. La experiencia se remonta a Virginia Occidental hace mucho tiempo atrás, más o menos a principios de los años 1900, cuando la abuela de mi amigo era pequeña. Decía que vivían en un pequeño valle, del cual no me dijo el nombre. Recuerda que ahí había un sendero, del que ella y sus hermanos tenían que mantenerse alejados. Sus padres les habían dicho que por nada del mundo se acercaran. Aquel sendero prohibido venía de unas colinas que no estaban muy lejos de su casa y conectaba con otro sendero que pasaba frente a su vivienda, el cual a su vez iba al pueblo. Decía que de vez en cuando, ella y sus hermanos veían pasar a una anciana con una capa vieja, descolorida y sucia, que salía del sendero de las colinas y usaba ese camino. Entonces ella le preguntó a su mamá quién era esa mujer, ya que siempre se detenía a mirar la casa un minuto antes de seguir su camino. Pero su mamá, sin mayor explicación, le dijo que se mantuviera alejada de ella, porque era una bruja. Una mañana, la niña y su hermano estaban afuera recogiendo huevos de las gallinas, los cuales estaban esparcidos algo alejados de la casa. Luego de recoger todos, estaban regresando, y de pronto, sin saber de dónde salió, ahí estaba la anciana parada a su lado. Su hermanito gritó por el miedo que había sentido, y salió corriendo en dirección a su casa. La niña, en cambio, sintió miedo por un segundo nada más, pero luego notó algo. Dijo que aquella anciana no se veía aterradora, que bajo esa capa, simplemente se veía una ancianita normal. Luego con mucha inocencia le preguntó, ¿cuál es tu nombre y por qué todos te tienen miedo? Pero la anciana la miró fijamente y le respondió con otra pregunta. ¿Por qué tú no estás corriendo? Ella no sintió ninguna maldad en la mujer, y por un momento hasta le pareció inofensiva. Así que metió la mano en la canasta que cargaba, sacó 4 huevos y se los entregó con una sonrisa. Dijo que la anciana no pronunció una sola palabra de agradecimiento, y nada más se dio la vuelta y se fue. Cuando ella llegó a casa, buscó a su hermano, y le dijo que no dijera nada sobre esto, o la bruja regresaría por él y se lo llevaría. Así que el pequeño, muy aterrado, nunca dijo nada. Meses después de aquel encuentro, llegó el invierno y resultó ser especialmente difícil y muy largo. Las temperaturas cayeron muy por debajo de 0 grados. Una de aquellas noches heladas, la pequeña y su madre se encontraban solas en casa, pues su padre había viajado a otro pueblo para conseguir alimentos. Ya muy entrada la noche, despertó porque oyó los quejidos de una mujer, entonces se levantó y fue hasta la habitación de su madre. Cuando entró y la miró, se dio cuenta de que le había dado una fiebre muy alta, tanto así que la pobre mujer estaba delirando. Pero como era muy pequeña, no sabía qué hacer, y solo se sentó a llorar preocupada por su madre. Dijo que estaba sentada con su cabeza entre sus rodillas, meciéndose muy asustada, pensando que su madre moriría. Pero de pronto, escuchó algo así como unos pasos fuera de su casa.
Entonces levantó la mirada, y por la ventana vio cómo la luz de una linterna se iba acercando, y para sus adentros pensó: gracias a Dios, papá regresó. Se levantó limpiándose las lágrimas y corrió a la puerta, la abrió con rapidez, y sin asegurarse de que era su padre, se abalanzó a los brazos de esta persona. Segundos después notó un olor peculiar. Alzó la mirada, y se dio cuenta de que era la famosa bruja. Sí, esa misma, a la que le había regalado los huevos. Dijo que la bruja se inclinó, le tomó de su manita, y le preguntó: ¿dónde está tu madre? Muy asustada, la niña solo señaló con el dedo hacia el interior de su casa. La bruja pasó junto a ella, quitándose la nieve que traía encima mientras entraba. Cuando la niña salió de su asombro, caminó hacia la habitación de su madre, se paró en la puerta, y vio cómo la mujer se había sentado al borde de la cama, mientras miraba con ternura a la mujer ahí acostada. Entre dientes susurraba algo, y sacó de una bolsa un recipiente con una especie de pasta, la cual colocó en la boca de la madre. Luego le tomó las manos, se las puso en las mejillas y movió su mandíbula ayudándola a masticar, hasta que la madre pudo tragar. Luego la anciana se levantó y salió de la habitación, pero antes de retirarse de la casa encendió la chimenea, y colocó un tronco grande, el que seguramente les duraría toda la noche. Después, mientras salía por la puerta, se detuvo por un instante. Se volteó, miró a la niña y dijo: por cierto, me llamo Rose. Esbozó una leve sonrisa y se marchó en la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, su mamá se sentía un poco mejor, y para la noche ya estaba como nueva. Nunca le contó a nadie lo sucedido, y dijo que ella se sentía muy agradecida. De vez en cuando, subía por ese viejo sendero, veía a la vieja Rose ocupada en sus quehaceres, y con frecuencia le llevaba huevos y cualquier cosa que pudiera esconder entre sus pequeñas ropas. Así, poco a poco, fue ganándose la amistad y confianza de la anciana. Durante muchos años la visitó y aprendió mucho de ella. Por mucho tiempo no se dio cuenta de que no solo estaba haciendo una amiga, sino que estaba siendo entrenada, aunque dice que nunca puso en práctica lo que aprendió. Volviendo a los viejos tiempos, esta región de los Apalaches solía albergar a gente de diferentes creencias y religiones. Dicen que la magia antigua vino de Escocia, Irlanda, Europa e incluso Alemania. Algunos usaban esa magia para diferentes propósitos. Según me contaba un anciano, tenían la creencia de que a menudo una bruja hechizaba a alguien, y hacía que ellos o su familia tuvieran mala fortuna, y esto se reflejaba porque sus gallinas dejaban de poner huevos, o cosas así. Pero como todo en la vida tiene su contraparte, estas personas investigaron y encontraron algunas formas de contrarrestar la brujería. Y la más común y efectiva era hacer una botella de bruja. Estas colinas estaban muy alejadas de todo, tanto así que no veías un alma en días o incluso semanas. Daba mucho miedo cuando algo empezaba a salir mal y no tenías explicación del por qué. Por tal motivo, las personas pensaban que alguien les estaba haciendo brujería. Muchas veces, la gente consultaba con el anciano de la familia, el que por los años de vida, debía saber cómo lidiar con estas cosas. Pero si no sabía, entonces tenían que encontrar otra persona, especialmente una bruja para pedirle consejo. Escuché una historia una vez sobre un anciano llamado Marcos. Decían que el viejo Marcos era un buen hombre, siempre estaba levantado antes del amanecer, atendiendo su granja. No tenía hijos, había perdido a su esposa por una fiebre, pero aún así mantenía una sonrisa ante la vida. Pero un día simplemente dejó de salir, no atendía su ganado ni hacía sus quehaceres diarios en su granja. Hasta que uno de sus vecinos, preocupado, fue a visitar al viejo Marcos. Cuenta que cuando llegó, lo encontró sentado en su silla mirando fijamente a la chimenea, la cual se encontraba apagada. Desde la puerta llamó por su nombre al viejo, y le preguntó qué pasaba, si todo estaba bien o qué tenía. Pero el anciano respondió con una voz muy débil, que no sabía qué ocurría.
Este vecino se preocupó, así que fue hasta el pueblo y empezó a preguntar a sus conocidos si sabían de algo que podría ayudar a curar al viejo Marcos. Una mujer que vivía por ahí escuchó la petición del joven y sin decir nada, temprano a la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, fue a ver al viejo Marcos. No fue sola, sino que llevó a una amiga suya, que aunque no sabía leer ni escribir, era capaz de curar los males del espíritu. Dicen que le pidieron al viejo Marcos que escribiera su nombre completo en un pedazo de papel, luego se dirigieron hasta encontrar un árbol que tenía que estar orientado hacia el este. La bruja hizo un agujero en la tierra al pie del árbol y puso el papel adentro. Luego pusieron un viejo clavo de madera sobre el papel. Digamos que era como si clavaran el clavo en el suelo, y con cada golpe que daba decía: en el primer golpe, en el nombre del Padre. En el segundo, en el nombre del Hijo, y en el tercero, en el nombre del Espíritu Santo. Según cuenta, eso rompió el hechizo, y para la hora de la cena el viejo Marcos había vuelto a la normalidad. Otra historia que recuerdo es la siguiente. Esta historia viene de la línea entre Tennessee y Georgia en la década de 1890. Cuentan que había una mujer, nunca me dijeron su nombre, pero para efectos del relato la llamaremos Rose. Era una dama fuerte e independiente, tendría tal vez unos 30 años. Era dueña de una pequeña cabaña, una linda granja con un par de vacas, algunas gallinas y unas viejas cabras. Una mañana, salió a ordeñar sus vacas y cabras como siempre lo hacía. Ella siempre vendía lo que ordeñaba, pero también se quedaba con algo para su consumo y para hacer quesos. A la hora de la cena, entrada la noche, un vecino del pueblo se acercó a su casa para comprar 1 litro de leche de cabra, ya que lo necesitaba para un remedio. Ella con gusto lo atendió, pero cuando destapó el recipiente en el cual tenía guardada esa leche, vio que todo se había convertido en sangre, muy roja. Horrorizada, destapó el recipiente de la leche de vaca, y ésta también se había convertido en sangre. Asustada y en pánico, se disculpó con su vecino y le mintió diciéndole que ya se le había terminado, y sin más que hacer, el vecino se retiró. Ella, en cambio, muy asustada, comenzó a sobarse las manos sin saber qué hacer. No tenía idea de lo que le había pasado, ni una pista de qué hacer al respecto. Lo único que se le ocurrió fue prender su linterna y caminar kilómetros en medio de la oscuridad hasta llegar con una bruja que su familia conocía desde hacía años. Cuando llegó, le pidió disculpas a la mujer por ir tan tarde, pero dijo que era urgente su ayuda. La bruja la hizo pasar a su casa y le pidió que se sentara y le contara su problema. Luego de escucharla y analizar su situación por un momento, fue hasta su habitación y regresó con una vieja botella de vidrio. Dentro de esta, colocó un puñado de clavos apuntando hacia arriba, un mechón de cabello de Rose y una de sus uñas. Tal vez puso muchas cosas más, pero eso ya no me contaron. Le dijo a Rose que tomara esa botella y la pusiera en su chimenea. Mencionó que cuando esos clavos se calentaran y se expandieran, sería cuando atraparían el hechizo. Rose agradeció y emprendió el camino de regreso a su casa, pero antes de marcharse, dijo que regresaría con quesos y leche para pagarle por su ayuda. Regresó caminando, y tantos eran los kilómetros que debía recorrer, que cuando llegó a su casa, ya estaba amaneciendo. Sin perder el tiempo, hizo exactamente lo que le indicó la bruja, puso la botella en la chimenea y la encendió con unos cuantos troncos. También cavó un hoyo en la tierra donde le había dicho que vaciara la leche dañada, además debía escribir en un papel una oración, luego tenía que quemar el papel, echar las cenizas al hoyo y todo debía cubrirlo con tierra. Luego de realizar todo esto, su vida volvió a la normalidad. Nunca supo qué pasó, o quién le hizo el mal, solo se conformó con la ayuda que recibió. Y como había prometido, cuando todo estuvo bien, fue con la leche y quesos prometidos para la curandera. Recuerdo que esa misma persona me contó que para lidiar con todos estos sucesos extraños que ocurrían, una de las tradiciones era poner una escoba acostada, bloqueando la entrada principal.
ya que si era una bruja la que llegaba a dañarte, hacer esto impediría que la bruja pudiera cruzar. Otra manera de impedir que las brujas entraran a tu casa era poner la escoba sobre el marco de la puerta. Aun si invitabas a entrar a alguien que practicaba las artes oscuras, este objeto tan común le impediría el paso y así sabrías que algo no está bien con esa persona. Incluso en algunas casas hacían una ventana torcida en la parte superior, para que las brujas no pudieran entrar volando. Una cuarta experiencia que recuerdo, habla sobre un brujo bueno que curaba solamente enviándole cartas. Decían que era un hombre mayor, callado, que no decía mucho, pero escuchaba con mucha atención. Una de mis tías contaba que cuando era niña le salieron verrugas por todas las manos. Siempre se quejaba de estas, pues cuando trataba de lavarse las manos o usarlas para cualquier cosa, esas verrugas le dolían mucho. Su padre entonces le dijo a ella que sería buena idea enviar una carta al viejo brujo. Así, con ese sobrenombre muchos lo conocían. Y su madre se puso a la tarea de escribir la carta, detallando todo lo que tenía su hija y suplicándole que les ayudase. Decía la tía que por esos días estaba lloviendo mucho, pero su madre finalmente encontró un momento entre la lluvia y caminó al pueblo hasta la oficina de correos y envió la carta. Días después en su casa, se preguntaban si aquel brujo habría recibido la carta. Hasta que un día recibieron su respuesta. En esta les decía que debía extender sus manos y contar las verrugas. Debía contarlas por un cierto número de veces, luego debían escribir el número de verrugas en una carta y le enviaran esa información a él. Y tan pronto él la recibiera, las verrugas comenzarían a desaparecer. Y efectivamente, así sucedió. Unos días después al levantarse, unas cuantas verrugas ya no estaban y a lo largo del día notó que desaparecían más y más, hasta que se fueron todas y sus manos quedaron hermosas como antes. Su madre entonces escribió otra carta al brujo bueno preguntándole cuánto le debía, pero nunca recibió respuesta. Otra historia de esta misma familia es la siguiente. En una ocasión, su hermana mayor estaba cocinando una gran cena para una reunión familiar. Pero por un accidente, se le cayó un enorme recipiente con agua hirviendo en las manos. Pegó un grito muy fuerte, y cuando sus familiares llegaron en su ayuda, observaron que sus manos estaban llenas de ampollas por todos lados. Era una escena muy terrible de ver. Todos desesperados, trataron de localizar al médico para que fuera a su casa a ayudarla, pero simplemente no lo hallaron. Intentaron curar la quemadura con algunos remedios caseros y hierbas, pero no mejoraba con nada y gritaba del dolor. Entonces mi tío abuelo tomó la decisión de subirla a su camioneta y llevarla al pueblo vecino, ya que allá había otro médico. La pobre tía parecía desmayarse del dolor y en el camino gritaba que le dolía. Pero él le decía que aguantara, que ya faltaba poco para que la atendieran. Para buena suerte de la tía, la camioneta se había estado quedando sin gasolina, así que se vieron obligados a detenerse en una bomba para cargar el tanque. Pero cuando se bajó el tío abuelo, vio al brujo bueno parado junto a las bombas. Entonces apresurado, corrió a explicarle lo que había sucedido, y le pedía que le curara las ampollas a su sobrina. Pero antes de que dijera algo más, el brujo le preguntó: ¿qué ampollas? Entonces, el tío volvió a ver a su sobrina y se congeló al darse cuenta de que ella ya no estaba gritando. Ahora estaba sentada mirando sus manos con curiosidad, pues éstas ya no tenían ampollas y ni un pequeño rastro de quemaduras. Después de esto, mi tío abuelo se volteó para tratar de pagarle por su ayuda, pero el viejo brujo solo alzó su mano y negó con la cabeza. Luego rodeó el auto hasta la ventana de la tía, y le dijo: cocina con cuidado, estarás bien ahora. Todo esto lo dijo con una sonrisa en su cara, se dio la vuelta y se fue sin hacer ruido. Decían que este hombre era muy poderoso, pues podías caminar hasta su casa en medio de la noche sin hacer el menor de los ruidos, pero cuando llegabas al porche de su casa, él ya estaba esperándote con una sonrisa de bienvenida. Decían que era muy respetado,
y nunca nadie se atrevió a actuar en su contra. Esta fue mi pequeña recopilación de historias de brujas ocurridas en el lugar llamado Los Apalaches. Gracias. Gracias a todos por haber llegado hasta el final de este video. Los invito a dejar un comentario acerca de qué les pareció esta recopilación de relatos de brujos buenos. También les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes conocen a algún brujo bueno como los del relato? Sin quitarles más tiempo, les agradezco el haber llegado hasta aquí y espero que nos acompañen en otro relato. No se olviden que nos ayudan muchísimo si comparten este video en sus redes sociales, como lo son Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp. Además, y si está en sus posibilidades, les agradecería mucho que nos dejen sus comentarios usando los superchats en YouTube. Recuerden que eso se convierte en un pequeño aporte económico para el canal y así nos ayudan a seguir trayéndoles más relatos. Gracias y hasta un próximo video.